¿Y si no fuéramos la especie dominante? ¿Y si hubiera alguien viviendo entre nosotros desde hace siglos? Hoy vamos a explorar qué pasaría si los reptilianos existieran y su camuflaje empezara a fallar. Imagina un mundo que crees conocer, un mundo lleno de gente, de rutinas, de vida cotidiana. El primer indicio de que algo no encaja aparecería en los lugares más normales. Estaciones de tren abarrotadas, aeropuertos bulliciosos, supermercados llenos de gente, lugares donde millones de personas pasan cada día sin detenerse a mirar dos veces. En medio de esa multitud, entre el ruido y el movimiento, algo estaría a punto de cambiar. Al principio, las fallas serían sutiles, casi imperceptibles. Un parpadeo extraño, un movimiento de párpado que no es horizontal, sino vertical. Una sombra en la pared que no coincide exactamente con la forma de la persona que la proyecta. Un gesto demasiado fluido, demasiado rápido, casi imposible para la biología humana. Y aunque parezcan pequeños detalles sin importancia, serían la primera señal de algo mucho, mucho mayor. Una grieta en la realidad que conocemos. Los primeros testigos no serían creídos, por supuesto. Sus historias sonarían a delirios, a producto del cansancio o de una mala iluminación. Relatarían que vieron piel moverse como si fuera líquida, o ojos cambiar de forma por un instante. Describirían una sensación de extrañeza, de que algo no era natural, pero no tendrían pruebas claras, solo una anécdota confusa y la burla de quienes les escucharan. Serían descartados como locos o buscadores de atención, hasta que, inevitablemente, alguien subiría un vídeo, una grabación casual, de baja calidad, tomada con un móvil en un aeropuerto. El vídeo mostraría una figura de espaldas esperando en una fila como cualquier otra, pero al hacer zoom, al reproducirlo a cámara lenta, se vería el detalle imposible. Durante unos pocos milisegundos, esa persona parpadearía verticalmente. El vídeo, subido sin muchas esperanzas, empezaría a compartirse, primero lentamente y luego de forma exponencial. En cuestión de horas, las redes estallarían. El vídeo del parpadeo vertical se convertiría en el tema de conversación global. Millones de personas, armadas con sus teléfonos, empezarían a revisar grabaciones antiguas, vídeos de bodas, de vacaciones, de eventos públicos, y empezarían a encontrar más cosas. Movimientos imposibles captados por casualidad, reflejos extraños en los ojos, flexiones de articulaciones que desafían la anatomía humana. El mundo entero se convertiría en una red de detectives digitales. Y así, la vieja teoría reptiliana, descartada durante años como una simple conspiración de Internet, volvería con una fuerza arrolladora. Pero esta vez sería diferente. Ya no se basaría en textos antiguos o testimonios dudosos. Ahora habría evidencias visuales, fragmentos de vídeo de todo el mundo, que, aunque breves, eran demasiado consistentes como para ignorarlos. La pregunta dejaría de ser ¿existen? Para convertirse en ¿cuántos son? El primer caso realmente inquietante, el que pasaría de la curiosidad a la alarma, ocurriría en un ascensor. 4 personas dentro. La luz parpadearía durante un solo segundo, un simple fallo eléctrico. Pero en ese instante de oscuridad casi total, la cámara de seguridad captaría algo aterrador. La silueta de una de las personas cambiaría de forma, volviéndose más alta, más delgada, con una cabeza de contornos extraños, antes de volver a su apariencia normal cuando la luz regresara. El vídeo se filtraría desde la seguridad del edificio y el pánico empezaría a tomar forma. Pero el ascensor solo sería el comienzo. Esa fue la primera prueba visual clara de una transformación, aunque fuera momentánea. Lo que vendría después sería mucho más tangible, mucho más científico y, por lo tanto, mucho más aterrador. La evidencia ya no estaría solo en vídeos borrosos, sino en los laboratorios. La verdadera señal, la prueba irrefutable, aparecería en los lugares más inesperados. Los exámenes médicos de rutina. Un radiólogo confundido encontraría estructuras óseas duplicadas en una radiografía de tórax, como una segunda caja torácica interna. Un fisioterapeuta notaría una resistencia muscular anormal, imposible para un ser humano. Y lo más extraño de todo, un técnico de laboratorio descubriría muestras de sangre que, al dejarlas reposar, se separaban en 2 capas distintas, una roja y densa y otra más oscura.
casi negra. Algo biológicamente imposible estaba ocurriendo. A medida que estas anomalías físicas salían a la luz, los sujetos afectados empezarían a comportarse de forma distinta, no de manera agresiva, sino todo lo contrario. Se volverían menos expresivos, con rostros que apenas mostraban emoción, más atentos, con una mirada fija que parecía analizarlo todo, más calculadores, como si cada interacción social fuera un problema matemático que resolver. Sus emociones humanas parecían desvanecerse, reemplazadas por una fría y silenciosa lógica. Si estas criaturas increíblemente avanzadas vivieran entre nosotros, su objetivo probablemente no sería la guerra o la conquista directa. Eso sería demasiado primitivo. Su objetivo sería la observación, el estudio silencioso y prolongado de nuestra especie. ¿Para qué? Quizás para aprender de nuestros errores, para entender nuestra sociedad, nuestra tecnología, nuestras emociones. Serían los antropólogos definitivos, estudiando una especie extraña y caótica desde dentro. Con la creciente cantidad de avistamientos y fallos en el camuflaje, investigadores anónimos empezarían a mapear cada incidente. Pronto notarían un patrón geográfico innegable. Todos los casos confirmados, sin excepción, se agrupaban en anillos que rodeaban los mayores centros urbanos del planeta: Nueva York, Tokio, Londres, Sao Paulo. No estaban en el centro, sino en la periferia, observando las grandes concentraciones de millones de habitantes desde una distancia segura. Este descubrimiento llevaría a los historiadores y arqueólogos a reexaminar el pasado, y lo encontrarían. En cuevas antiguas, en rincones olvidados del mundo, aparecerían grabados y pinturas rupestres que hasta ahora se habían interpretado como figuras mitológicas. Pero ahora, con los nuevos datos, el parecido era escalofriante. Seres humanoides con ojos verticales, piel con textura de escamas y una postura ligeramente encorvada. Las mismas características que se reportaban en los fallos del siglo XXI. Y de ahí nacería la teoría más inquietante y aceptada: que estas criaturas no vienen de otro planeta, que no son invasores. Siempre han estado aquí. Evolucionaron en la Tierra mucho antes que nosotros, en las profundidades, en lugares ocultos. Y cuando la humanidad empezó a dominar la superficie, ellos simplemente se adaptaron, se ocultaron y empezaron a observar, esperando. Nosotros no seríamos los dueños del planeta, solo sus actuales y ruidosos inquilinos. La tensión llegaría a su punto máximo un día cualquiera. Durante una violenta tormenta eléctrica, un rayo masivo iluminaría una calle entera de una gran ciudad durante un par de segundos. En ese destello cegador, docenas de cámaras de tráfico y teléfonos de testigos captarían la misma imagen. En medio de la multitud, varias personas no proyectarían sombras humanas, sino formas altas, distorsionadas y alargadas. El fallo masivo había ocurrido. La evidencia era abrumadora e innegable. El miedo, hasta entonces contenido en foros de Internet, se extendería como un virus por la sociedad. Las calles empezarían a vaciarse al anochecer. Los comercios cerrarían antes. Los gobiernos desplegarían patrullas reforzadas, aunque no sabrían exactamente qué buscar. La paranoia se instalaría en cada mirada, en cada gesto. Nadie sabría cuántos son, dónde están o quién es realmente humano. La confianza, el pilar de nuestra civilización, se rompería por completo. Pero si su objetivo principal es observar, si llevan aquí miles, quizás millones de años haciéndolo en silencio, ¿qué están esperando? ¿Un cambio en nuestro comportamiento? ¿Un error catastrófico? ¿O quizás un momento exacto en nuestro desarrollo tecnológico o social para finalmente actuar? Su paciencia milenaria sugiere un plan a una escala que ni siquiera podemos empezar a comprender. Y esto nos lleva a la verdadera pregunta. La pregunta final no es si viven entre nosotros, sino por qué su camuflaje está fallando precisamente ahora. ¿Es un simple desgaste tecnológico después de tantos siglos? ¿Un error imprevisto en su sistema? ¿O es algo mucho más deliberado? Quizás es una forma calculada de mostrarse por primera vez, de preparar a la humanidad para una revelación que cambiará el curso de la historia para siempre. Antes de terminar, si sigues aquí, comenta. Oculto. Quiero ver cuántos de ustedes realmente seguirían investigando este tema hasta el final. Si los reptilianos existen y su camuflaje empieza a fallar,
significa que ya no pueden o ya no quieren esconderse. Y lo que veremos pronto, sea lo que sea, será más claro y más real que nunca. Gracias por acompañarme en este viaje. No olvides suscribirte para más exploraciones como esta.